Buenos días, profesor y compañeros. A continuación, junto a mi compañera Constanza Aravena, daremos a conocer el ejercicio resuelto número 8.8 del libro Mecánica de Fluidos, séptima edición. Introducción. Como sabemos, la hidrodinámica estudia el movimiento de los fluidos, destacando la ley de Bernoulli, que describe la conservación de la energía, y las pérdidas de carga primaria, que se refiere a la pérdida de energía por fricción en las conducciones. En el siguiente trabajo se analizará detalladamente cómo estos conceptos afectan a la eficiencia de los sistemas hidráulicos mediante un ejercicio resuelto. Algunos conceptos claves. En primer lugar, tenemos el caudal, que es la cantidad de fluido que pasa por un punto específico en un determinado tiempo, generalmente medido en litros por segundo o metros cúbicos por segundo. Su fórmula es Q es igual a área por velocidad. Luego tenemos la ecuación de Bernoulli, que describe la conservación de la energía en un fluido en movimiento y establece que a lo largo de una línea de corriente la suma de presión estática, la energía cinética y la energía potencial es constante, siempre y cuando el fluido sea incompresible y no viscoso. Su fórmula es la siguiente: presión 1 dividido en densidad más altura 1 más velocidad 1 al cuadrado dividido en 2 por gravedad es igual a presión 2 dividido en densidad más altura 2 más velocidad 2 al cuadrado dividido en 2 por gravedad. En tercer lugar, tenemos la ecuación de continuidad, que establece que el caudal de un fluido se conserva en un flujo constante. Si el área de la tubería disminuye, la velocidad del fluido aumenta, y viceversa. Su fórmula es densidad 1 por área 1 por velocidad 1 es igual a densidad 2 por área 2 por velocidad 2. En cuarto lugar, tenemos el número de Reynolds, que es un valor que indica el tipo de flujo en un fluido. Un valor bajo significa flujo laminar y uno alto, flujo turbulento. Tal y como se muestra en las imágenes al costado, si el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar, con las flechitas rectas. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo sería turbulento, con las flechitas curvas o circulares. También considerar que se calcula considerando la velocidad, la viscosidad y las características del fluido. En quinto lugar, tenemos la pérdida de carga primaria, que es la pérdida de energía en un fluido causada por la fricción en las paredes de las tuberías o conductos, antes de considerar elementos como válvulas o accesorios. Finalmente tenemos el diagrama de Moody, que es una herramienta gráfica que se usa para determinar el factor de fricción en tuberías según el número de Reynolds y la rugosidad de la superficie. Al costado se presenta una imagen asociada. Algunas aplicaciones de la hidrodinámica serían el diseño de sistemas de tuberías, prensas y plantas hidroeléctricas, riego agrícola, algunos sistemas de refrigeración, entre otros. A continuación, daremos el detalle y las características del ejercicio. Vamos a resolver el ejemplo 8.8 del libro Mecánica de Fluidos, séptima edición. El enunciado del ejercicio dice: la figura 8.9 muestra un tanque de almacenamiento industrial desde donde una tubería horizontal de 100 metros de largo conduce agua a 20 grados Celsius hasta un proceso donde se prepara un producto alimenticio. La tubería es de acero de N50, cédula 40, diámetro interior de 52,5 milímetros y el caudal de entrega hacia el proceso es de 520 litros sobre minuto. Determine cuánta caída de presión se presenta en la tubería desde el tanque de almacenamiento hasta el sistema de procesamiento. Considere que la densidad del agua es 998 kilogramos sobre metro cúbico y posee una viscosidad cinemática de 1,02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. La tubería posee una rugosidad absoluta de 4,6 por 10 a la menos 5 metros. Acá se nos muestra la figura que representa el ejercicio y un recopilatorio de los datos más importantes. La longitud de la tubería, que son 100 metros, el diámetro de la tubería, que transformamos de milímetros a metros, dando como resultado 0,0525 metros, el caudal del proceso, que también transformamos de litros sobre minutos a metros cúbicos sobre segundo, dando como resultado 0,0087 metros cúbicos sobre segundo, la densidad del agua, la viscosidad cinemática del agua, la rugosidad absoluta de la tubería y la gravedad, que en este caso la vamos a considerar como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El ejercicio nos pide determinar la caída de presión que ocurre entre el punto A y el punto B. Es decir, debemos encontrar la expresión PA menos PB. Para esto comenzamos anotando la ecuación de Bernoulli, que considera las pérdidas de carga primaria. Debemos observar si es que hay alguno de estos términos que podamos simplificar o descartar. Podemos ver que el punto A y el punto B se encuentran a una misma altura, es decir, ZA es igual a ZB. Por lo tanto, estos dos términos los podemos descartar de la ecuación. También podemos observar que el área de la tubería no cambia a lo largo de estos dos puntos. Es decir, el área de la tubería en A es igual al área de la tubería en B, y por lo tanto la velocidad en estos dos puntos también será la misma. Esto lo podemos saber ya que velocidad se calcula como caudal sobre área. Como el caudal y el área no varía entre estos dos puntos, la velocidad sí o sí tendrá que ser la misma
a lo largo de estos dos puntos también. Por lo tanto, este término y este término lo podemos descartar de la ecuación. Así nos queda una ecuación mucho más sencilla y realizando los despejes que correspondan, podemos llegar a la expresión que nos interesa, que es PA menos PB. En este caso, PA menos PB corresponde a la densidad del agua por la gravedad por las pérdidas de carga primaria. Debemos recordar que las pérdidas de carga primaria se pueden calcular como el coeficiente de fricción por el largo de la tubería por la velocidad del flujo al cuadrado sobre el diámetro de la tubería por 2 por la gravedad. La velocidad del flujo la podemos calcular con la ecuación que mencionamos anteriormente, que es caudal sobre área. Sin embargo, para calcular el coeficiente de fricción, primero debemos conocer el número de Reynolds. El número de Reynolds lo podemos calcular como la velocidad del flujo por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática del fluido. Calculamos entonces la velocidad de flujo. Sabemos que velocidad es caudal sobre área. Reemplazamos estos datos, ya que los conocemos, y nos da finalmente que la velocidad de flujo es 4,02 metros sobre segundo. Reemplazamos el valor de la velocidad para calcular el número de Reynolds y nos da un número de Reynolds de 206.912. Como el número de Reynolds es mayor a 4.000, quiere decir que el flujo es turbulento y por lo tanto el coeficiente de fricción se tendrá que calcular a través del diagrama de Moody. Para poder utilizar el diagrama de Moody, primero debemos obtener la rugosidad relativa de la tubería. Esta se calcula como la rugosidad absoluta sobre el diámetro de la tubería. Como ya conocemos estos dos valores, simplemente realizamos la operación y nos da que la rugosidad relativa es de aproximadamente 0,00088. Ubicamos este valor de la rugosidad relativa en el eje vertical del diagrama de Moody, aproximadamente en este punto. Ubicamos en el eje horizontal el número de Reynolds que obtuvimos, aproximadamente aquí, que corresponde a 200.000. Trazamos para conseguir la intersección entre estos dos ejes y nos da aproximadamente este punto que corresponde a un coeficiente de fricción de 0,02. Ya con este coeficiente de fricción lo reemplazamos en la ecuación de las pérdidas de carga primaria. Reemplazamos el valor del coeficiente, el largo de la tubería, la velocidad del flujo, el diámetro y la gravedad. Y realizando la operación podemos obtener que las pérdidas de carga primaria corresponden a 31,4 metros. Ya con este valor lo reemplazamos en nuestra primera ecuación, donde está la expresión que nos interesa, que es PA menos PB. Reemplazamos la densidad del agua, la gravedad y el valor de las pérdidas de carga primaria. Realizando la operación nos da que finalmente la caída de presión entre el punto A y el punto B corresponde a 307.418 pascales. Conclusión. A través del ejercicio resuelto se aplican principios de hidrodinámica que nos permiten estudiar el flujo de fluidos a través de tuberías. En particular, se destaca la importancia de la ecuación de Bernoulli y se evidencia cómo distintos factores, es decir, como la velocidad de flujo, caudal de flujo y características propias de las tuberías como diámetro, longitud y rugosidad, afectan el comportamiento del flujo y rendimiento del sistema. El comportamiento y uso de estos conceptos es de suma importancia para comprender y diseñar sistemas hidráulicos eficientes que permitan predecir el comportamiento de los fluidos en diversas situaciones de ingeniería. Para finalizar nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.